Tal? Bueno, mi nombre es Graciana Gorris, formo parte del equipo de profesionales de Cesamente. En esta oportunidad quiero compartir unas líneas que escribí y que titulé Redes sociales, aislamiento o modo de hacer lazo. Mucho se dice sobre el temor de que la vida de los sujetos quede reducida a ser consumidores. Bauman habla del consumidor consumido como un rasgo que caracteriza la sociedad de hoy, una sociedad de consumidores. Colette Soler hace referencia al capitalismo de la globalización y dice que la globalización que comanda a un empuje de lo homogéneo no daría lugar a la diferencia y la singularidad, como tampoco daría lugar a la idea de lo que no anda, de lo que no se puede, al conflicto, es decir, de la barra que divide al sujeto. Las redes sociales o distintas aplicaciones que en esta época hemos tenido que hemos bajado, conforman un escenario donde las personas se encuentran, construyen lazos, se comunican en mayor o menor medida, lo estamos experimentando en este tiempo, como un recurso con que contamos y a través de este recurso nos podemos encontrar, podemos escucharnos y hasta podemos vernos. Bauman, en su libro Amor líquido, diferencia la proximidad virtual de la cercanía física. Convierte a las conexiones humanas en algo cada vez más habitual. Al respecto precisa, la proximidad ya no implica cercanía física, pero la cercanía física ya no determina la proximidad. Podríamos decir que el advenimiento de estos espacios convierte estas relaciones virtuales en cercanas, buscando la complicidad de quien está del otro lado. Los chicos son pioneros en esto. Juegan, conversan, se cuentan intimidades en estos espacios que hasta no hace tanto tiempo, del lado de los adultos, recibían muchas críticas. ¿Cuántas veces en alguna oportunidad algún padre se ha acercado al consultorio solo para hacer referencia a que su hijo había usado el celular en el horario de la sesión o yo le había prestado la computadora? Un poco o algo molesto, ¿no? ¿Cómo podía ser que en sesión estuviera con el celular? Bauman sostiene que la proximidad virtual y la no virtual han intercambiado sus lugares. Hasta no hace tanto era muy cuestionado este modo de comunicación. Hasta era criticado desde el prejuicio y de alguna manera lo desvalorizaban, diciendo que este tipo de comunicación no servía. Por supuesto que no es lo mismo que encontrarnos físicamente. Ahora se escuchan otros tipos de comentarios, ¿no? He escuchado decir, estoy mucho más comunicada con mis amigos que antes, me reencontré con el grupo de la facu, etcétera, etcétera. ¿Podemos asegurar que ahí no se da el encuentro? Estamos viviendo una época en que se nos indica que nos aislemos. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Y el aislarnos queda asociado a la salud. Pareciera que esta palabra no sería tan mala. Muchas veces escuchamos aislamiento confundiéndose con el concepto de soledad. Voy a hacer una pequeña reseña de ambos conceptos, ¿no? Voy a empezar con Freud, con el texto de Psicología de las Masas y análisis del yo, donde dice que las operaciones simbólicas estructurales
permiten dar cuenta de la cuestión del vínculo y la socialización del niño, como por ejemplo la identificación, la función del ideal del yo, la incidencia de la castración bajo el régimen del padre, el amor y la elección de un nuevo partener, son algunos de los conceptos con los que Freud abordó el proceso que permite al niño pasar de la soledad autoerótica a un vínculo social, en el que el amor, el deseo y la satisfacción han encontrado un régimen civilizado. En 1930, en El malestar en la cultura, formulaba la idea de un malestar universal y estructural en la cultura. Y esto sería el resultado del conflicto entre las exigencias pulsionales del individuo y los requerimientos culturales de la masa. El precio que el cachorro humano debe pagar para ser introducido en la cultura es esta cuota de sufrimiento, resto de una renuncia pulsional necesaria para posibilitar el vínculo con los otros. Es decir, que se le exige al cachorro humano que pague con la renuncia a la satisfacción pulsional, y así obtendrá a cambio el amor del otro. De no haber prohibición y por lo tanto renuncia, de no haber prohibición y por lo tanto renuncia, sería imposible la constitución del lazo. Desde el nacimiento y a lo largo de la vida, el hombre necesita del otro para vivir. Esta dependencia es a la vez fuente de placer y padecimiento. El término soledad aparece en la enseñanza de Lacan, si bien lo emplea en pocas ocasiones, para hacer referencia a la soledad del sujeto en su constitución. El sujeto lacaniano surge como un vacío estructural, sin sustancia, y sin posibilidad de ser representado en su totalidad por los significantes que lo instituyen. Ese lugar vacío está destinado a ser colmado por aquellos significantes que lo representan, lo identifican o lo fijan a determinados ideales o mandatos, según las diferentes operaciones. A su vez, ese sujeto vacío en su esencia es también convocado a imaginar una posible completud a través de distintas estrategias fantasmáticas, que tienen como propósito más determinante velar este vacío estructural. No obstante, el sujeto del que estamos hablando aquí, el sujeto lacaniano, es inconcebible sin su relación al otro, que lo precede lógicamente. En efecto, en la enseñanza de Lacan, el otro, el orden simbólico correspondiente a la estructura del lenguaje, siempre precede lógicamente al sujeto. El sujeto nace sincrónicamente en el lugar del otro, tachado por el otro. Digamos entonces que su propia historia, las experiencias que le toquen vivir y aquellas decisiones que vaya a tomar estarán moldeadas por esos significantes. La soledad y el aislamiento no son lo mismo. La soledad tiene otro estatuto y es el encuentro del sujeto con lo que es la causa de su deseo. Es el saber hacer con su singular modo de goce. Podemos decir que el aislamiento tiene que ver con aquello que no funciona, a diferencia de la cuestión de la soledad, que nos sitúa más bien en el terreno de la ética, de la posición del sujeto y de las respuestas que cada uno puede dar ante su síntoma, ante la causa de su deseo, de sus ideales. Es ahí donde uno se encuentra realmente solo, donde se encuentra radicalmente solo. La soledad no es el aislamiento. En esta distinción aparece de entrada la relación al otro. Mientras en el aislamiento se trata de su exclusión, en la soledad lo que está en juego es la separación.
El aislamiento aparece como una maniobra de evitación del sujeto respecto a la falta. La soledad, en cambio, adviene cuando nos confrontamos con la falta en el otro y con la falta en nosotros mismos. El aislamiento lleva a la ruptura, la soledad a la separación que hace a la constitución subjetiva. A modo de ejemplo, se puede ver en aquellos jóvenes que tienen un grupo de amigos, ¿no?, cibernéticos. Ellos se aíslan, ahí se da el aislamiento. Esto funciona hasta que surge un evento social al que son invitados. Es decir, el problema se les va a presentar en el momento que aparece la posibilidad del encuentro, el encuentro físico. Se sienten capaces de lo que hacen y seguros de lo que despiertan, hasta que llega el momento en que aparece la posibilidad de ser observados, donde tienen que poner allí el cuerpo. Es allí donde hay otra exigencia. En la clínica con niños y adolescentes recibimos demandas de padres angustiados por no saber cómo llegar a sus hijos, cómo dialogar con sus hijos, que según los dichos de estos padres están encerrados con un nuevo partener al que los padres en general no tienen acceso o les cuesta comprender. Los padres dicen que sus hijos están encerrados con la computadora, suelen decirlo así. Este partener, la computadora, según los padres, aísla al niño en un mundo donde las interacciones no son posibles, según los padres. Sin embargo, cuando escuchamos a los niños y adolescentes, escuchamos otra cosa. Escuchamos que es un medio que han encontrado para poder tramitar la separación. No es casual que muchos padres revisan la computadora de su hijo para poder saber en qué anda su hijo, ¿no?, para poder saber algo sobre su hijo. Es allí, en ese espacio, que el mismo sujeto desconoce donde se está jugando algo de la separación. Hasta hace un tiempo atrás, las redes sociales y los distintos modos que ofrecen los avances tecnológicos eran cuestionados. Y ahora estarían siendo necesarios para poder comunicarnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuestionar el uso de la tecnología que hacían los adolescentes? En este tiempo de aislamiento social, venimos experimentando la comunicación virtual, que también hace lazo social. A lo que habría que estar atento es a que la virtualidad no despoje el valor afectivo con el otro, impidiendo la posibilidad de investir al otro semejante. Las redes sociales ofrecen la posibilidad de generar espacios tanto de homogeneización como también ofrecer espacios donde cada uno pueda mostrarse desde su singularidad. La tecnología en este tiempo ha permitido continuar con aquellos tratamientos que habían sido iniciados y comenzar con algunos otros. Las distintas aplicaciones que estamos manejando, como por ejemplo Zoom, las comunicaciones a través de WhatsApp, Meet, Skype, para nombrar algunos, forman parte del discurso que traen los analizantes y como tal ocupan un lugar en la transferencia. Recuerdo hace un par de semanas una paciente que venía trayendo una cuestión en relación a su dificultad para tomar la palabra. En sesión, cuando intenta conectarse a través de una de estas aplicaciones, ella lo que no podía era habilitar el micrófono. En un momento escribe, ¿no?, por el WhatsApp, ante la desesperación por no poder ser escuchada, en sesión, en transferencia,
escribe algo así como: y hoy que necesitaba tanto hablar. Hoy estamos aislados y haciendo lazo, ¿no? Porque, bueno, continuamos con nuestras vidas laborales, la actividad física que hacíamos, la continuamos de manera virtual. Aquellos que estudian idioma siguen con sus clases, espacios donde se puede ver teatro, ¿no? Digamos que continuamos haciendo lazo, ¿no? Gracias a la virtualidad. Y también empezamos a escuchar lo que produce este aislamiento, ¿no? Lo que empezamos a escuchar en los pacientes, como también en las nuevas consultas, la marca que está haciendo este aislamiento. En tanto analistas, se nos ha presentado nuevamente una oportunidad para responder a estos tiempos que nos tocan vivir. Es decir, un desafío más para pensar nuestra clínica, que sin desestimar los fundamentos legados por Freud, permita ajustar nuestro horizonte a las diferentes subjetividades y a los nuevos modos que suponen los cambios de época. Bueno, doy por finalizada esta exposición, y aquellos que quieran intercambiar alguna idea lo pueden hacer a través del correo electrónico de la institución, que es info@cesamende.com, y en el asunto especifiquen que va dirigido a mí. Bueno, hasta pronto. Chao, chao.